tardes. Si consultamos el diccionario de la RAE, veremos que la hospitalidad es una virtud consistente en asistir a los extranjeros y visitantes, a los necesitados y desvalidos. De hecho, la palabra deriva del latín hospes, que significa extranjero o visitante, y de ahí el verbo hospitare, que alude al acto de acoger o atender a alguien en calidad de visitante o invitado. Creo que es superfluo indicar lo enormemente productiva que ha sido esta raíz latina en nuestro idioma. Esta continuidad léxica, sin embargo, contrasta con lo poco productivo que ha sido el sentido profundo de la hospitalidad. Para demostrarlo, baste recordar que para los romanos, la hospitalidad era algo más que un gesto humanitario. Era una institución social y religiosa. Por tanto, ser hospitalario no era simplemente comportarse solidariamente con alguien. Era, concretamente, el capital que hacía viable la asociación con otras personas y también con otras sociedades, porque garantizaba la lealtad mutua, la franqueza de trato y la intimidad familiar y cívica. Parece que los romanos modularon su noción de hospitalidad influidos por la cultura griega. Los griegos llamaban a la hospitalidad xenía, un término documentado ya en una época tan temprana como el siglo VIII a.C. Xenía se relaciona con el adjetivo xenos, que significa extranjero, invitado, huésped. Estoy seguro que a todos ustedes les sonará este vocablo porque el término xenofobia se ha hecho común en nuestros tiempos. La xenía griega, como la hospitalidad romana, se garantizaba con el derecho y con la religión. Y de ahí que uno de los epítetos, o si queremos decirlo de otra manera, de las advocaciones de Zeus, era Xenios. Zeus Xenios era el Zeus que protegía la hospitalidad y al que debían temer los que la vulneraban. Pues bien, una de las fuentes privilegiadas para estudiar esta institución en Grecia es Homero. La Ilíada y la Odisea nos permiten asistir a los rituales que servían para sancionar la hospitalidad y que nos ayudan a comprender su trascendencia social. Así, al comienzo mismo de la Odisea, vemos a Telémaco, el hijo de Ulises y Penélope, acoger a la diosa Atenea que se encontraba a la puerta de su casa bajo la apariencia de Mentor. Al ver al extranjero, le dice Telémaco en traducción de José María Pavón, publicada por Gredos. Fijóse en Atena y salió decidido al umbral. Le dolía en las entrañas que algún huésped quedase a la puerta. Llegando a su lado, tras tenderle la mano, cogióle la lanza de bronce y dejándose oír, díjole o dirigióle palabras aladas. Forastero, salud, bien tratado serás. Pero antes de explicar a qué vienes, habrás de saciar tu apetito. Tenemos que tener en cuenta que cuando Telémaco se dirige en estos términos al extranjero, se encontraba completamente consternado y aturdido por la presencia en su casa de galanes que cortejaban a su madre en ausencia de su padre Ulises. La presencia del forastero, sin embargo, le hace sobreponerse a sus propias circunstancias. Le hace salir de sí mismo, de sus preocupaciones y atender al que acaba de llegar. Tampoco pierdan de vista otra aclaración importante. Cuando se dirige a él, al extranjero, le dice que primero saciará su apetito, es decir, primero cubrirá sus necesidades y ya luego habrá tiempo para explicar el motivo de su visita. Creo que estos dos detalles, el de postergar las preocupaciones personales y el de socorrer antes de preguntar, dan la clave de la relevancia del deber de hospitalidad en Grecia desde la época más arcaica. Ejemplos de ellos encontramos muchos, pero voy a citar dos también de la Odisea. El primero de ellos nos lleva a la isla de los Feacios, regida por Alcino. Su hija, Nausicaa, encontró a Ulises en la orilla del mar tras haber naufragado. Las muchachas que la acompañaron se asustaron al ver a aquel extranjero. Entonces Nausicaa las tranquiliza diciéndoles: «Muchachas, deteneos. ¿A dónde corréis asustadas tan solo por la vista de un hombre? ¿Enemigo quizá lo creísteis?
Este que llega no es más que un viajero perdido, infeliz. Acojámosle. Es Zeus quien nos manda a los pobres y extranjeros errantes que el don más pequeño agradecen. Dadle, pues, vestido y un manto. Buscad en la orilla el amparo de algún carasol y bañadlo en el río. Vean ustedes cómo se hace tan evidente también en este fragmento la raigambre religiosa del deber de hospitalidad. Vean también cómo de nuevo primero se acoge y se cubre las necesidades perentorias del viajero, porque luego ya habrá tiempo de hacer preguntas. El segundo ejemplo que os pondré es el protagonizado por Eumeo, el anciano porquero de Ulises. Eumeo, sin reconocer en el extranjero que se le presenta a su señor, a Ulises, lo acoge, siguiendo los preceptos de la hospitalidad oxenía. Ulises, agradecido, exclama: «Oh, mi huésped, que Zeus y las otras deidades eternas te concedan aquello que ansíes por esta acogida». A lo que el porquero Eumeo respondió: «No es mi ley, forastero, afrentar al que viene, aunque sea más mezquino que tú, pues es Zeus quien envía a los mendigos y extranjeros errantes que el bien más pequeño agradecen». Estas palabras del anciano Eumeo nos dan la clave de la instrucción de la hospitalidad, y que no es otra que considerar que nadie tiene derecho a afrentar incluso al más mezquino de los seres humanos. A esta actitud se le da en griego el nombre de filoxenía, que sería lo contrario de xenofobia. Deduzcan ustedes mismos las razones por las que la palabra xenofobia es de uso tan común, mientras que la de filoxenía es un exotismo. Sin embargo, la filoxenía nos permitiría restablecer el orden en nuestro mundo. Y no voy a entrar ahora en otras consideraciones o argumentaciones relativas a los peligros que pueden acarrear los extranjeros. Algunas de ellas incluso pueden ser comprensibles, pero en muchas ocasiones los matices no hacen más que emborronar el principio de base. A veces hay que reivindicar un término en toda su extensión, porque esto supone desplegar una virtud en toda su amplitud. Y en este caso, lo esencial es proclamar que el extranjero no es, por definición, nuestro enemigo. Pues esto que estoy diciendo es filoxenía. Es decir, es no mirar al otro con recelo, porque es a todas luces injusto abandonar por prejuicios al que no conocemos. No abandonarlo es filoxenía. Los cristianos convirtieron esta virtud en una obra de misericordia al combinar a dar posada al peregrino. Amigos, el escalofrío que produce la violencia o el hambre no puede escurrirse o disiparse por miedo al otro. Esto es también filoxenía. Y esta actitud, como digo, no admite matices en algunas circunstancias, porque sentir o promover cualquier resquemor ante el forastero que huye y sufre nos deshonra como seres humanos. Homero diría que es Zeus quien nos lo ha traído a las puertas y que acogerlos es la manera que tenemos de restablecer la equidad y la justicia. Yo así lo creo, porque la filoxenía es la forma más directa que tenemos los seres humanos de transformar el caos en orden. Al fin y al cabo, como dijo Cicerón en De Officiis, recordando a Platón, no hemos nacido para nosotros solos. Decía que habíamos nacido también para la sociedad y para los amigos. Y por eso, rememorando a los estoicos, afirmó Cicerón que todo lo que la tierra produce ha sido creado para el uso del ser humano. Y en este todo entra el propio ser humano, que a su juicio ha nacido para que todos nos podamos ayudar mutuamente. En coherencia con estos principios, concluye Cicerón asegurando que debemos seguir a la naturaleza como nuestra guía para poder contribuir al bien general mediante un intercambio de actos de bondad, dando y recibiendo, y así, con nuestra habilidad, industria y talento, cimentar la sociedad humana más estrechamente. Amigos, la hospitalidad entendida como filoxenía
es precisamente esa habilidad y talento para construir una sociedad en la que el miedo no acorace la capacidad de relativizar nuestras preocupaciones personales y así poder salir al encuentro del otro y hacerlo despojados de recelos, desprovistos de suspicacias y libres de arbitrariedades. Entonces, tal vez podamos decir con Telémaco: forastero, salud, bien tratado serás, pero antes de explicar a qué vienes, habrás de saciar tu apetito. Tal vez entonces podamos decir con Nausicaa: acojámosle, es Zeus quien nos manda a los pobres y extranjeros errantes que el don más pequeño agradecen. Dadle pues vestido y un manto, buscad en la orilla el amparo de algún carasol y bañadlo en el río. Tal vez podamos decir con el anciano Eumeo: no es mi ley, forastero, afrentar al que viene, aunque sea más mezquino que tú. Amigo, me gustaría para acabar proponeros que entre todos lográramos hacer de uso común la palabra filoxenía. Creo que sería una eficaz manera de ofrecer a la sociedad un modelo que contraste con cualquier tentación de xenofobia. Para conseguirlo, si lo creéis de utilidad, dadle al like y compartir este vídeo con total libertad. Muchas gracias.